4 pares porque la potencia subía. Y ahí en el 2009 surge el PoE Plus o PoE más, que me permitía llegar a transmitir hasta 30 vatios como tal. Hoy en día, ¿en qué andamos? Pues en tipo 3 o 4, que me permite llegar hasta 60 vatios, 75 vatios inclusive, o el más alto de ellos que es de 100 vatios. Esto ya es HIPoE o PoE++, que también lo he escuchado por ahí que le dicen así. ¿Vale? Inclusive empresas como Cisco han sacado sus propios, llamémoslo protocolos. El UPoE, por ejemplo, Universal Power over Ethernet de Cisco, que me permite llegar a transmitir hasta 90 vatios, por ejemplo. Si uno se pone a pensar en esto, pues es bastante energía. Es que 100 vatios es mucha energía, mucha energía. Con esto puedo alimentar muchas cosas, ¿vale? Y un poco cambia la perspectiva que uno tiene sobre estos cables que los llamamos de corrientes débiles, ¿no? Porque ahora podemos hacer muchas cosas con ellos. Es lo que les quiero transmitir con esto, ¿vale? Claro, me devuelvo un momento para decirles, ojalá, y nuevamente les digo, que las soluciones que ustedes escojan, sea la que sea, ojalá sea Leviton, busquen las fichas técnicas y verifiquen que se cumple con esto. Una ficha técnica típica de Leviton en categoría 6A, por ejemplo, un cable o un jack, pues específicamente dice que cumplimos con PoE, PoE Plus o High Power PoE. También lo tenemos. Es decir, que podemos llegar y nuestro sistema está pensado para poder llegar a estos valores. Precisamente porque nos preocupamos por el tema de telecomunicaciones, es un cable para eso, por supuesto, pero también en esto, porque aquí hacia allá va la tendencia de diseño de las nuevas instalaciones. ¿Vale? Bueno, muy bien. Estamos hablando entonces de temas de PoE y qué tantos cables puedo poner. Pongamos esto en la realidad. Y es, pues yo tengo que evitar que estos cables lleguen a sus temperaturas máximas de operación cuando estoy utilizando PoE de valores muy altos o High Power PoE. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo que me recomienda la norma, las recomendaciones es que yo pueda poner máximo 24 cables en un mazo de cables y que deje un espacio entre los mazos de cables. Básicamente, ¿cuánto? Pues estamos hablando de 0.3 veces el diámetro del cable o un tercio, si es que quieren grabárselo de esta manera. Entre ellos, no utilicemos grasas o lubricantes para la instalación y aseguremos estos mazos o yugos de cables, como les digan ustedes en sus países, con cintas de tipo velcro y no con cintas plásticas. Que seguramente muchos fabricantes nos recomiendan esto. Leviton también lo recomienda. No utilicemos cintas plásticas porque estamos afectando directamente el diámetro del cable y podemos empezar a tener otro tipo de problemas asociados a las certificaciones que hagamos con ellos como tal, ¿vale? Pérdidas de retorno y demás. Mire, entonces aquí tenemos los mazos en una fila. Lo que les acabo de comentar básicamente es que hay que dejar un espacio de por lo menos 0.3 el diámetro de ese mazo, más o menos son 15 milímetros, para dejar espacio a que, déjenme utilizar esta expresión, respire ese mazo de cables y no llegue a las máximas temperaturas de operación. Aquí cuando tenemos mazos en filas múltiples, ¿vale? Esa es la recomendación cuando queramos hacer un diseño que llegue a valores altos de PoE como tal, ¿vale? Ahora, ¿y qué hacemos entonces con los conectores, por ejemplo? Porque ya habíamos hablado que en los cables, ojalá que utilicemos cables blindados. Normalmente, por mi experiencia en nuestros países de Sudamérica, por lo menos en categoría 6A, solemos usar soluciones blindadas. Digamos, no es algo que esté fuera de lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos con los conectores o jacks? ¿Vale? Pues tenemos que tenerlo en cuenta también. Resulta que el aumento en la temperatura también afecta a los conectores. Entonces, usualmente los conectores apantallados pues suelen ser de cuerpo de metal y esto les ayuda a disipar el calor como tal, ¿vale? Entonces ahí sigue prevaleciendo la solución blindada sobre la UTP. Aquí esto es propaganda política pagada, digo yo, en el caso del Leviton particularmente, nuestros conectores UTP, o sea, los que no son blindados, también tienen un cuerpo de metal sólido, particularmente los Atlas X1. Entonces aquí esta foto que están viendo ustedes acá es un conector Atlas X1 UTP o no blindado y pues este disipa el calor 53% más eficientemente que un conector de cuerpo de plástico, por ejemplo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Si estamos hablando de categoría 6A, ojalá que nos vayamos por soluciones blindadas. Me refiero a si queremos tener unas soluciones de PoE que quieran ustedes que lleguen a valores altos, básicamente. Hay otro problema también en estos conectores y es el arco eléctrico que se puede producir cuando estamos conectando y desconectando los patch core, ¿vale? Cuando llegamos a valores altos.
Y esto, pues al final lo que hace es disminuir la vida útil de los conectores, de los jacks. Esta foto que están viendo ustedes acá, pues es la foto de los contactos de un jack, que usualmente los buenos fabricantes solemos ponerles un recubrimiento de oro, ¿vale? Pero pues suele dañarse cuando estamos hablando de estas altas potencias, llamémoslo así. En el caso particularmente de Leviton, pues hemos inventado una forma de hacerlo. Me imagino yo que otros fabricantes lo hacen de otra forma. En nuestro caso tenemos algo que llamamos fuerza de retención, que es este, si lo pueden ver ustedes, este muelle de color amarillo, amarillo pollito, que está aquí arriba. Lo que hace básicamente es una fuerza constante sobre los contactos del jack, y eso hace que pues la zona de daño por arqueo se disminuya, ¿vale? Y que el patch core esté conectado más firmemente al conector como tal. Entonces, con esto es una patente de Leviton, logramos que la vida útil de los conectores sea mayor, básicamente, y que no se desconecten los patch core del conector como tal. Bueno, puedo decir que esto, pues, somos únicos en la industria con este tipo de patentes, ¿vale? Lo que buscamos, y vuelvo a lo que les mencionaba hace un rato, es que sea cual sea el fabricante que ustedes escojan, revisen, por favor, que la solución esté pensada para soportar altos valores de PoE, ¿vale? Si podemos garantizar eso, que cumplimos con la IEEE, la que vimos hace un rato, la 803.3, pues si cumplimos con eso, vamos a estar un poco tranquilos de que voy a poder llegar a valores altos de PoE sin que se me dañe el cable o se me caigan los subsistemas, ¿vale? Como tal. Entonces, volvemos a la pregunta de hace un rato. ¿Y entonces qué categoría uso? Pues yo lo que les digo es, si queremos evitar problemas de tener varios tipos de cables o de categorías en el mismo sistema, pues pongamos todo en 6A o mayor. Bueno, 6A es más que suficiente, porque es una categoría que me da alto ancho de banda y alta potencia. Ahora miran ustedes, bueno, pero ¿y el presupuesto? Es que la categoría 6A es muy costosa, etcétera. Bueno, vale, pues miremos entonces donde no necesitemos un ancho de banda tan grande y utilicemos categoría 6 para esos subsistemas. Es válido también, es válido, ¿vale? Pero en general, si uno quiere mantener pues un mismo sistema, una misma categoría, pues la categoría 6A está bastante bien. Y con lo que acabamos de ver hace un rato, ojalá que sea categoría 6A blindada y ojalá que el sistema pues esté certificado para cumplir con estos valores de PoE, ¿vale? Muy bien. ¿Qué normas nos acompañan con esto del diseño de edificios digitales? Pues hay bastantes. Saben ustedes que a nivel internacional tenemos dos grandes, llamémoslo así, familias de normatividades. Una de ellas es la ANSI-TIA, que son las normas americanas, norteamericanas, pues, que rigen en Estados Unidos. Y tenemos por otro lado a la ISO-IEC, International Standard Organization, que rige en otros 157 países. En nuestros países, ¿cuál aplicamos? Pues es que nosotros somos fruto de una cultura curiosa, ¿no? Entonces, trabajamos unas cosas con ANSI-TIA, otras con ISO-IEC, depende. Normalmente nos guiamos mucho más allá y esto lo he notado en los países donde he estado, que tendemos nosotros a ir más hacia el tema de la ANSI-TIA, digamos, asociado a que las marcas líderes del mercado son de origen norteamericano, normalmente. A veces nos vamos por ahí, es por eso, porque los fabricantes que compramos, pues están más tendiendo hacia ese lado que hacia la ISO-IEC. No quiere decir que no cumplan la ISO-IEC, también la cumplen, pero pues sus casas matrices están en Estados Unidos, como es el caso de Leviton, ¿vale? Nosotros tenemos nuestra casa matriz en Nueva York, pues por supuesto que tenemos que cumplir con la ANSI-TIA, pero como vendemos productos en Europa también, pues tenemos que cumplir con la ISO-IEC. Pero bueno, ¿qué normas tenemos acá? Pues algunas sobre servicios distribuidos del edificio, como la ISO-IEC, la 11801-6. Esta de la EN 50173, esta EN es la normatividad europea, ¿vale? Por si acaso no la habían visto antes. Tiene que ver con la normatividad que rige en los países de la Unión Europea. Tenemos diseños de instalación, como la ISO-IEC 14763-2, las guías para los puntos de acceso inalámbrico. Esta es importante para los que están dedicados a este tema del cableado de puntos de acceso inalámbrico, la 162A. La infraestructura de cableado para sistemas de edificios inteligentes, importante, la 862B. Y por supuesto, esta es una que nos ha acompañado hace mucho tiempo, la ANSI-TIA 569D, esa es su última versión, que tiene que ver con las bandejas y los espacios. Entonces, ¿por qué no vemos? Claro, no tenemos tiempo para ver todas estas normas, por supuesto, pero veamos algunos tips de algunas de ellas, precisamente sobre diseño de edificios digitales. Entonces, ¿qué tal si arrancamos con la
las guías para los puntos de acceso inalámbrico, la ANSI TIA, la 162A. Bueno, ¿qué me dice, por ejemplo, sobre ubicación de puntos de acceso? Aquí es un tema sencillo, me habla de hacer una cuadrícula de 60 pies, pues que en metros corresponde a 18.3 metros, y que en el centro de cada uno de ellos yo ponga 2 conectores de categoría 6A. Seguramente muchos de ustedes se están preguntando, pero ¿para qué 2 conectores? Porque estamos esperando, son las tendencias del mercado, que salgan puntos de acceso que van a requerir mucha más energía y unos anchos de banda gigantescos. Entonces, cuando uno hace un diseño como este, está previendo que estos 2 cables van a servir para alimentar ese tipo de nuevos access point que van a salir al mercado. Entonces, la idea es hacer esta cuadrícula de 18.3 metros, poner en cada una de ellas 2 conectores de categoría 6A y de allí partir con patch cords de hasta 13 metros a cada uno de los WAPs o de los puntos de acceso inalámbricos, dependiendo de la ubicación. Esto, digamos que es lo que nos dicen los americanos, los norteamericanos, la ANSI TIA. ¿Qué me dicen los europeos o la norma internacional sobre este mismo tema de access point? Pues tienen un concepto similar, lo ajustan a una matriz de celdas hexagonales que básicamente me dice ponga un punto de acceso en el centro de este círculo. El círculo pues tiene un radio de 12 metros y de esta manera primero evita que existan zonas muertas en su instalación como tal y segundo pues logramos de alguna manera pues que todo el mundo quede con cobertura de esta red inalámbrica. Entonces, si ven, son 2 conceptos diferentes, pero al final vamos hacia lo mismo, ¿no? Hacia que hagamos un diseño lo suficientemente sostenible para que cuando coloquemos esta red inalámbrica nadie se quede sin conectarse a ella, ¿vale? Ahora, vamos a hablar de un tema interesante también que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen y es el de las topologías y la certificación. ¿Y por qué les quiero hablar de esto? Porque cuando hablemos de topologías en edificios digitales, me interesa que tengamos frescos los conocimientos. Entonces, este concepto es clave y es el enlace permanente. ¿Qué es un enlace permanente? Pues si se imaginan ustedes en este lado, a ver si puedo yo aquí ponerles el pointer. Bueno, no lo pude poner así. Permítanme en un segundo, les pongo yo el pointer para mostrarles algo. Entonces, aquí tenemos, me devuelvo. Permítanme un momentito. No, pues no me dejó devolverme. Permítame, perdóname en un segundo, esto suele pasarnos. A ver. Volvámonos otra vez aquí. Estábamos hablando del enlace permanente. Entonces, imagínense que a este lado tenemos el rack de comunicaciones, o el armario, o el data center. Aquí está en este lado. Y al otro lado, pues tenemos el usuario. Este cable unido con terminado en 2 jacks es el que conocemos como enlace permanente. La norma me dice que esa distancia debe ser máximo de 90 metros. Entonces, cuando definimos hacer una prueba con enlace permanente, pues usualmente utilizamos pues unos adaptadores de enlace permanente de los equipos de certificación. Eso es un enlace permanente. ¿Qué es un canal? Pues es muy sencillo. Al enlace permanente que vimos hace un rato, le sumamos los patch cores a lado y lado. Entonces dirán ustedes, bueno, aquí le puse un patch core, pero aquí le sumó usted otras 2 cosas. ¿Qué es esto? Bueno, es que uno puede hacer conexiones llamadas interconexión o cross conexión, ya más adelante lo vemos. Este es una conexión de cross conexión. Y a esto, que máximo según la norma son 100 metros, se le conoce como canal, ¿vale? Básicamente. ¿Qué otro tipo de terminación tenemos? Pues a uno que se le llama Modular Plug Terminator Link o MPTL. ¿Vale? ¿Qué es el MPTL? Esta es nueva. Esta sí es, seguramente para algunos de ustedes es nueva. Es la posibilidad de llegar a algunos dispositivos sin necesidad de usar un canal tradicional. Cuando yo quería conectar una cámara, por ejemplo, yo tenía que llegar a un jack en el lado del usuario, que yo lo ponía en un faceplate o en una cajita, y de ahí salía con un patch cord a la cámara, ¿vale? Pero 2019, 2018 aparece en la norma, en la ANSI TIA 5682D, que ahora yo no necesito llegar con un jack al usuario final, sino que puedo llegar con un plug como este, un RJ45 macho. Entonces yo lo que hago es que aquí tengo el armario de comunicaciones y en el otro lado tengo un plug RJ45 que conecto directamente a la cámara,
al access point y a ese tipo de dispositivos. A eso se le conoce como MPTL, ¿vale? Y quiero que lo recuerden porque más adelante vamos a hablar de conexiones MPTL como tal, ¿vale? Entonces aquí hay un ejemplo bien claro de eso precisamente, ¿listo? Muy bien, avancemos otro poquito. ¿Qué arquitecturas de cableado tenemos hoy en día? Pues ya que estamos hablando de edificios digitales, centrado en los dispositivos, conexión en cadena o centrado en los nodos. Pues veamos un poco. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, un edificio digital. Tenemos un controlador del sistema de iluminación, un switch, y de aquí para adelante, luminarias de tipo LED y algunos controladores de las mismas como tal, con algunos sensores. Entonces aquí podemos ver que esto que aparece en naranja, si es que ustedes lo ven de color naranja, pues es un cable de enlace permanente. Ya sabemos que un cable de enlace permanente, pues aquí a este lado seguramente tenemos un patch panel que se conecta con un patch core al switch y a este lado pues llega a una cajita con un jack y de aquí me conecto con patch core a los dispositivos. O puedo tener esta línea azul que básicamente es un MPTL, es decir, a este lado tengo un jack, a este lado tengo un plug, ¿vale? Entonces, comenzamos a jugar con esto. Este ejemplo que les estoy mostrando en pantalla es donde estamos haciendo centrado en los dispositivos. Entonces tenemos una oficina, aquí estamos hablando únicamente de iluminación, aquí tenemos el cuarto de comunicaciones, el equipment room, y aquí tenemos el TR, telecommunication room. De aquí salen pues los cables directamente hasta cada una de las luminarias. Esto es iluminación utilizando PoE, básicamente. Entonces, cuando nos centramos en los dispositivos, pues usualmente nos conectamos con una conexión de tipo MPTL hacia cada una de las lámparas. Es muy, muy sencillo y toda, digamos, la capacidad de equipos activos se concentra directamente en el gabinete, en este caso, ¿vale? Cuando hablamos, bueno, aquí hay un ejemplo de arquitecturas centradas en los dispositivos, pues como les mencionaba, normalmente va de esta manera. El que sigue es conexión en cadena. ¿Cómo es la conexión en cadena? Vamos a ver el mismo ejemplo. Salimos directamente hasta cada una de las lámparas, pero no hasta cada una de ellas como tal, sino que puedo hacer una conexión en serie utilizando un patch core, por ejemplo. Entonces, esta es una conexión en cadena. Seguimos teniendo la mayoría de equipos activos, si no todos, en el gabinete de comunicaciones, y lo que hacemos es llevar el cable hasta cada una de las luminarias, en este ejemplo que es de iluminación, y los conectamos con patchcore a los equipos que están en serie como tal. Y tenemos otro que está dedicado o centrado en los nodos. ¿Y qué es lo interesante de este? Pues miren, aquí inclusive estamos utilizando fibra óptica, no solamente cable de cobre. Y aquí lo que tenemos son unos puntos de consolidación intermedios. Estos puntos de consolidación pueden ser activos o pueden ser pasivos. Si son activos, quiere decir que yo tengo un pequeño switch en cada uno de ellos que debo alimentar necesariamente. ¿Vale? Entonces, la característica de este diseño centrado en los nodos es que yo no pongo todos los equipos en el cuarto de comunicaciones como tal, en los racks, sino que utilizo pequeños puntos de consolidación repartidos por mi edificio donde pongo algunos switches. Entonces, vamos a ver algunas características buenas o malas. Esto puede haber centrado en los nodos también conexión en cadena, pues que es básicamente el mismo concepto. Yo llego hasta un punto de consolidación determinado, de allí me conecto al dispositivo y de aquí salgo en cadena a los que sean necesarios de ahí en adelante. ¿Vale? Entonces, ¿eso es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo hago? Pues depende de lo que usted necesite, es lo que les quiero decir, ¿vale? Si usted tiene una instalación que va a ser rígida, fija, seguramente es mejor que lo haga centrado en los dispositivos, ¿vale? Porque si no la va a mover nunca, pues eso va a quedar así. Pero si usted tiene una instalación que continuamente se mueve, es flexible, pues una configuración, digamos, teniendo en cuenta esto de los nodos, puede ser mucho más interesante porque puedo empezar a cablear desde los puntos de consolidación hacia las nuevas ubicaciones de los dispositivos sin necesidad de tener que cablear desde el cuarto de comunicaciones. Entonces, puede ser interesante. ¿Qué ventajas o desventajas puede tener? Centrado en los dispositivos, pues ya estuvimos hablando, es el más fácil de mantener de todos y utiliza la infraestructura de alimentación existente, ¿vale? Tenemos un cuarto de comunicaciones, básicamente. Las desventajas, pues que usualmente manejan unos switches, unos equipos muy grandes, unos PoE de mayores dimensiones, que a veces suelen ser menos rentables normalmente. Y hacer algún tipo de modificación sobre un centrado en los dispositivos suele ser más complicado porque yo tengo que llevar el cable desde el cuarto de comunicaciones hasta cada nuevo dispositivo que quiera conectar. Esto se parece mucho al de conexión en cadena,
El tema de conexión en cadena es que, bueno, pues utilizo unos patchcore adicionales si es que quiero poner otros dispositivos conectados como tal, pero tienen unas características similares al de centrado en los dispositivos. Creo que la gran diferencia es con el centrado en los nodos, porque centrado en los nodos, pues ahí sí que necesito switches de menores dimensiones, además porque estos van a estar ubicados en cada una de las cajas de consolidación como tal, y está pensado para una infraestructura de cableado flexible, como les estaba diciendo hace un momento. ¿Vale? De pronto, a mucha gente no le gusta este porque va a tener armarios activos repartidos por todo el edificio y que seguramente si necesitan calefacción, refrigeración, llamémoslo así, pues van a estar con ese ruido encima del techo. Entonces a muchos no les gusta esta forma de hacerlo, pero puede ser mucho más flexible para un cliente que maneje cambios continuamente, ¿vale? Entonces, si hablamos de precios, que también me imagino que les interesa saber precios, pues uno se compara normalmente con el tradicional, que es el centrado en los dispositivos. Ese es el precio base del diseño. Usualmente cuando trabajamos en centrado en los nodos, tenemos un costo de cableado más pequeño, pero hay que ver los equipos activos. Como tengo que poner muchos más separados en diferentes partes, pues puede que la parte activa crezca un poco como tal. Y el costo del cableado en conexión en cadena, pues sí crece un poquito, porque hay que poner muchos más patchcore en dispositivos que van en la cadena como tal. Entonces tenemos esas tres, digamos, tendencias. ¿Cuál manejamos nosotros hoy en día? Seguramente lo han hecho ustedes que han hecho diseños, pues es el centrado en los dispositivos. Usualmente lo hacemos así. Pocos clientes conozco que se vayan por el centrado en los nodos, no porque sea malo, sino porque de pronto no lo conocen como tal. O las personas con que trabajan en los diseños, pues siempre lo hacen de una manera y pues no se van por aquí. ¿Qué les parece si vemos un ejemplo de diseño precisamente con esto que acabamos de hablar, básicamente? Entonces, hablemos primero de la densidad de los puertos. Y estábamos hablando del tema de interconexión o de conexión cruzada. ¿Qué es eso? Arranquemos por entender un poco eso. Normalmente, la que nosotros utilizamos en nuestros diseños se llama interconexión. Es decir, tenemos un equipo activo en el gabinete que conectamos a un patch panel con un patch cord y de ahí salimos con un cable hasta el usuario. ¿Vale? Ese es un sistema de interconexión. Y existe otro que se llama conexión cruzada o cross conexión, en donde tenemos un equipo activo, pero aquí pasamos por dos patch paneles. Dirán ustedes, bueno, ¿y para qué hacemos esto? O sea, no tiene sentido gastar más dinero poniendo otro patch panel. Lo que pasa en este caso es que queremos proteger las salidas, los puertos de los equipos activos en aquellos proyectos o clientes que tienen mucha operación o manejo continuo de conexión y desconexión de los puertos de los equipos activos, pueden tener o correr el riesgo de dañar los puertos como tal. Entonces, para evitar el daño de estos puertos, lo que hago yo, seguramente han escuchado este término, es hacer un espejo del switch. Y ese espejo es que yo replico los puertos en este patch panel, llamémoslo número 1. Y de allí salgo al patch panel tradicional y hacia el equipo. Entonces, ¿dónde utilizo yo conexión cruzada? Usualmente en data centers, donde los equipos activos son muy costosos y yo quiero protegerlos, o en usuarios finales donde tengo mucha manipulación sobre los equipos activos. ¿Vale? Entonces, seguramente ustedes están entendiendo más hacia la interconexión. Usualmente es la que manejamos en los proyectos tradicionales como tal. Entonces les mencionaba que dependiendo si utilizamos interconexión o conexión cruzada, pues necesitaremos más o menos espacios de unidades de rack en los racks, en los gabinetes como tal. ¿Vale? Es importante. Muy bien, avancemos un poquito. Importantísimo decir que cuando estamos trabajando con edificios digitales y le sumemos cada vez más subsistemas, pues vamos a necesitar equipos o switches que manejen PoE. Y aquí el tema de la potencia y calor generados por esos switches de tipo PoE, pues es importante. Por ejemplo, un switch, aquí pongo inclusive la marca Cisco y la referencia, que no tenga PoE, pues aquí aparece la potencia que se requiere. Cuando le pongo uno que sean PoE, hasta 30 o 60 vatios, pues miren que se incrementa por 17 veces la potencia que se requiere. Entonces aquí ya tenemos que empezar a pensar en diseñar con PDUs trifásicas en lugar de las monofásicas. Por darles apenas un ejemplo, además de todo el manejo de la temperatura que se genera del calor, que inclusive puede pasar a 5 veces más de la que manejábamos anteriormente. Entonces es importante que tengamos también en cuenta esto cuando hagamos los diseños. Lo otro es, por supuesto, la orientación hacia las normas en temas de espacios. Es suficientemente grande
la sala donde yo voy a poner los racks en mi proyecto o no. Pues bueno, aquí tenemos dos versiones, como les mencionaba, los de la ISO IEC, pues hablan de hasta 500 metros, una superficie mínima de 9.6 metros cuadrados. Estoy hablando del cuarto de comunicaciones. Y seguramente si aquí nos escuchan arquitectos, pues nos dirán, yo no tengo todo ese espacio para darle al cuarto de comunicaciones, para eso está el espacio debajo de la escalera. Mentiras, estoy bromeando, pero suelen a veces darnos espacios muy pequeños para este tema. Y la verdad es que la norma pues, nos pide unos valores determinados. Claro, estos están asociados a unos valores o unas dimensiones de los gabinetes asociados, por ejemplo, de 800 milímetros por 800 milímetros y siempre un espacio de 1.2 metros en la parte delantera y posterior de los gabinetes para poder manejarnos, movernos, acceder a ellos como tal. Esto es lo que dice la ISO IEC. Por otro lado, la ANSI TIA pues nos habla en unos rangos un poco más sesgados, hasta 100 metros, de 100 a 200, de 200 a 800, y unas superficies mínimas y unas dimensiones típicas, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta, por supuesto, a la hora de hacer un edificio digital o de oficinas? Pues, por supuesto, ¿qué vamos a poner allí? ¿Qué aplicaciones de red vamos a tener? Por supuesto, seguramente vamos a tener voz y datos, access point, esto que se llama ITAV, que ya vamos a ver qué es más adelantito, temas de seguridad, sistemas de automatización, iluminación. Seguramente esos son los subsistemas que vamos a tener en cuenta. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer el diseño? Pues ubicarlos adecuadamente, los access point, el tamaño de la sala de comunicaciones, que lo acabamos de ver, los espacios asociados a los gabinetes como tal y las opciones de gestión. Hay que tenerlos en cuenta. Entonces, entremos de lleno al ejercicio, al ejemplo que tenemos. Esta es la simbología. Seguramente ustedes que manejan planos todos los días, pues tienen esto relativamente claro. Simplemente vamos a hacer un recorderis. Este es un punto de consolidación, un límite desde las zonas de consolidación, el recorrido del cable, un puerto de categoría 6A sencillo, un puerto ITAV, ya vamos a ver qué es eso, un puerto doble, puntos de acceso, lector de tarjetas, reloj digital, una cámara, sensores de ocupación, termóstato, interruptores, sensores de luz natural, luminarias. Eso es lo que vamos a ver en nuestro plano, en el ejemplo que vamos a ver, que nos quedan unos minutos para poderlo hacer. Bueno, aquí nos ponen, esto es un lienzo en blanco, básicamente. Es una oficina donde nos dicen, bueno, señores, ustedes que son los especialistas, necesito que me hagan el diseño de todo el tema de comunicaciones. Hasta hace unos años, y así arranqué yo esta conferencia, pues seguramente hubiéramos puesto voz y datos y paré de contar. Pero ahora vamos a hacer esta oficina o este diseño como si fuera un edificio digital. Entonces, los ubico un poquito, pues aquí está la entrada de la oficina, la recepción, por supuesto hay unas salas de conferencias, unas salas de capacitación, tenemos unos puestos de trabajo asociados, pareciera ser esto como un call center, es posible, no lo sé, y aquí unas oficinas asociadas, me imagino que aquí al final estará el jefe, tiene pinta porque aquí afuera está la oficina de la recepcionista o la secretaria de gerencia, tiene mucha pinta. Y aquí el cuarto de comunicaciones, básicamente ubicado en esta parte de acá. Entonces, ¿qué sería lo primero que ubicaríamos en este edificio? Pues los puntos de voz y datos, los dobles y los sencillos. Entonces, recuerden, aquí tenemos, por ejemplo, un sencillo y aquí todos estos son dobles. Entonces, ubicamos para cada puesto de trabajo de estos señores que se van a sentar acá, en las salas de conferencias, en las de entrenamiento, por supuesto, en el cuarto de comunicaciones. Ese es un buen comienzo. Saber cuántas personas tienen un computador para conectarse y un teléfono es un muy buen comienzo. ¿Vale? Luego, ¿por qué rutas voy a mandar yo desde el cuarto de comunicaciones esos cables? Bueno, aquí los tenemos, que son estas líneas azules, punteadas. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues pongamos los puntos de acceso. Esto ya lo vimos, aquí vamos a aplicar lo que nos recomienda la ISO IEC, y es que tengamos la ubicación de unos círculos de hasta 12 metros. ¿Recuerdan que lo vimos hace unos minutos? Pues aquí vamos a hacer ese mismo ejercicio en esta oficina para evitar que hayan puntos muertos, que nadie se quede sin conexión de red y para poder ubicarlos. En este caso estamos poniendo 5 puntos de acceso para esta oficina, básicamente. ¿Listo? Muy bien. Ya tenemos los puntos de acceso ubicados. ¿Qué más ponemos? Lo que hace un rato veíamos que se llama ITAV o ITAV. ¿Qué es eso? Es la posibilidad de que a través de un cable de datos yo pueda conectar una fuente determinada con, por ejemplo, un televisor inteligente o un video bin. ¿Vale? Es decir, yo puedo a través de un cable de categoría 6A transmitir todo lo que llevo a través de un cable HDMI o VGA. Y es bastante útil porque, por ejemplo, en el caso de Leviton tenemos opciones que se pone, por ejemplo, en la sala de conferencias sobre la mesa, una entrada que tiene la capacidad de conectar hasta 3 computadores al tiempo.
De allí hacia el televisor va un solo cable 6A y yo aquí escojo cuál de los 3 computadores quiero proyectar en el televisor, por ejemplo. Eso es una solución ITAB o ITAV, que pues es muy popular en algunos clientes como las universidades o las instituciones educativas, por ejemplo. Entonces aquí en todo lo que sea salas de conferencias, entrenamiento, pues ponemos soluciones ITAV. Muy bien. ¿Qué más ponemos? Bueno, aquí está todo el tema de cámaras. Aquí tenemos unas cámaras ubicadas. Seguramente aquí nos dirán qué quieren ver y qué no quieren ver, qué quieren vigilar. Pues aquí están las cámaras. ¿Qué más tenemos? Pues unos termóstatos digitales que puedo conectar yo a la red para verificar todo el tema de control de temperatura. Unos relojes digitales en algunos lugares. Muy bien. ¿Qué más voy a poner yo acá? La iluminación. Entonces, miren que aquí se ilumina básicamente, literalmente. Porque necesito iluminación. Aquí hay que hacer estudios de iluminación, por supuesto. No solamente las luminarias como tal, sino los interruptores en cada una de las salas. Y aquí también pongo los detectores de presencia, que también se conectan a toda la red Ethernet. Y inclusive los que pueden ver el tema de qué tanta iluminación natural hay o no para encender o apagar o dimerizar las lámparas. Todo eso también va unido a este edificio digital a través del sistema IT. Y ahora pongo todo. Esta es como la pintura terminada, llamémoslo así. Y es todos los sistemas o subsistemas puestos en este diseño que nos dio el cliente. Entonces vamos a ver aquí un zoom de esta partecita para ver qué tanto pusimos. Pues mire, entonces está voz y datos, iluminación, relojes digitales, control de temperatura, controles de acceso, todo el tema de sensores de presencia. ¿Qué más pusimos? Básicamente es eso, como tal. Bueno, entonces muy bien, está interesante, ya diseñé. ¿O qué quiero poner por lo menos? Ahora la siguiente pregunta es, ¿el cuarto de comunicaciones o el espacio es suficiente? Bueno, pues tenemos que ver la cantidad, hacer sumatoria, dependiendo si quiero utilizar interconexión o conexión cruzada. Tenemos una cantidad determinada de datos, de ITAV, sistemas de seguridad y automatización e iluminación, que si se dan cuenta pesa bastante en este proyecto en particular. Lo primero es si el tamaño de la sala de telecomunicaciones es el adecuado. Pues las dimensiones de esta en particular, de este ejemplo, es de 3 por 5.8 metros. Uno va y se compara con la norma. Si es interconexión, hasta 374, son 374 puertos, pues estamos en este rango de hasta 500 metros como tal, de la ISO IEC. Entonces, pues en principio, la sala cumple como tal en cualquiera de las dos normatividades. Y en conexión cruzada, pareciera que sí también. Y tengo inclusive espacio para crecimiento. Entonces, arrancamos bien. Lo siguiente es empezar a hacer los cálculos de cuántas unidades de rack voy a utilizar yo, dependiendo, recuerden que no solamente debo sumar la cantidad de puertos que necesito, sino también todo el tema de gestión horizontal de cables y también que tengo que tener PDUs como tal disponibles y todo el tema de servidores y almacenamiento en los gabinetes. Los cálculos que se hicieron en este ejercicio particularmente nos da 64 unidades de rack, sumando todo esto sin tener en cuenta la iluminación. Solamente el tema de voz y datos y los otros subsistemas, sin iluminación. En este caso necesitamos dos armarios para poder, o dos racks, perdón, para poder ubicar los elementos. Si ponemos la iluminación como tal, pues necesariamente me subo a un tercer rack como tal, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago yo la gestión de todos estos subsistemas? Pues ojalá que podamos identificarlo por colores de patch cores, o en el caso de Leviton, por ejemplo, tenemos 13 colores diferentes en los jacks. Aquí podemos identificar entonces cada uno de los subsistemas viendo el color del jack. Por ejemplo, si es datos, iluminación, son sensores, es ITAV, son controles de acceso, ¿qué es? Pues, o es para uso posterior. Pues eso lo podemos hacer a través de los colores de los jacks como tal. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hasta ahí lo que les mostré es el tradicional, pero termino estos últimos minutos contándoles cómo sería a través de un cableado de zona, que no es muy conocido por los clientes. ¿Qué ventajas tiene? Ya los habíamos mencionado, es un cableado más flexible. Puede que hoy en día me cueste un poco más hacerlo así, pero puede que hacia a futuro, pues yo pueda hacer crecimientos de manera más sencilla como tal, ¿vale? Entonces, veamos el mismo ejemplo de nuestra oficina. Aquí lo que hacemos es poner estos puntos de consolidación, estas cajas. Y cada una de ellas pues va a manejar una zona determinada. Entonces, lo que queremos hacer es llegar a cada una de las cajas y que de la caja como tal salgan todos los elementos
es independientemente del subsistema al que pertenezcan, que alimente esa zona como tal. ¿Vale? Entonces, al hacerlo de esta manera, normalmente en este ejemplo que vimos, pues lo que vamos a tener es un rack central donde llegan o está la conexión a cada una de las cajas como tal, y luego el parcheo dependiendo de los equipos activos que manejemos, si es iluminación, si es el switch de voz y datos, si es el switch que maneja el tema de controles de acceso, etcétera, ¿vale? Entonces, se los dejo como, digamos, los quiero antojar un poco de que existe esta forma también de hacer los diseños, que en el diseño convencional, pues, el cableado de cobre de la sala va directamente al dispositivo como tal, y todo el equipo activo está en la sala de comunicaciones. Ese es el tradicional. Y tenemos control, pues, del acceso a esa sala de comunicaciones. En el diseño de zona pasiva, o que estábamos viendo, pues tenemos unos cajas ubicadas en diferentes lugares como tal, y de cada una de estas cajas pues llega la alimentación a cada uno de los subsistemas como tal, y es posible que en algunos casos ubiquemos algunos equipos activos en alguna de estas cajas como tal, ¿vale? Muy bien. Como les mencionaba hace un rato, pues este coste del cableado con la zona pasiva puede ser un poco más costoso al principio, pero tenemos que revisar qué tipo de cliente tenemos. Si es un cliente que cada 6 meses está añadiendo dispositivos, cambiando puestos de trabajo y demás, puede que sea un diseño que le favorezca más o sobre el diseño convencional. ¿Vale? Bueno, si pudiéramos hacer un resumen de todo esto que hemos venido conversando, pues lo primero, que hacia allá vamos, que por ahora no hay nada que esté deteniendo esta tendencia hacia el tema del IoT, de la utilización de PoE y del diseño de edificios digitales, que así los hemos llamado. Entonces, entre otras cosas, esto impulsa el ahorro de energía. Hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones el ancho de banda y las necesidades de potencia de las aplicaciones. Y por favor, pregúntele al fabricante que usted escoja sí tiene consideraciones de soportar esos valores de PoE. Ojo con eso, por favor, ¿vale? Tengamos en cuenta a la hora de hacer los diseños el impacto de los nuevos dispositivos en las bandejas y los espacios, porque como vimos, pues esto afecta. Si decidimos poner, por ejemplo, iluminación de tema PoE, pues va a ocuparnos mucho más espacio en los gabinetes y en los racks, por supuesto. Ojalá que podamos hacer una adecuada gestión de segmentación de las aplicaciones, que cuando uno llegue a un gabinete pueda ver claramente, esto es control de acceso, esto es voz y datos, esto es iluminación, esto es, porque si no, pues va a ser un poco más difícil manejar este tipo de soluciones. Y cuando vimos el tema de cableado de sala de telecomunicaciones aplicación, este ofrece el menor costo de instalación, el tradicional, llamémoslo así, mientras que el cableado de zona pasivo, pues brinda mayor flexibilidad y menor costo al futuro. Entonces, pues yo creo que hasta aquí vamos, por lo menos desde mi lado. Les agradezco mucho. Vamos a escuchar unos minutos a Oliver Crespo y después de Oliver, pues atendemos las preguntas que ustedes tengan, ¿vale? Entonces, querido Oliver. Gracias, John. Oliver, puedes subir si quieres presentar algo en compartir pantalla. Sí, gracias, Carlos. Gracias, John. De verdad que, bueno, espectacular tu presentación. Como siempre, nos deleitas con estos temas técnicos. Señor, Esperamos que no sea la única. Agradecemos también. ¿Aló? ¿Hola? Muchas gracias. Sí, te escuchamos. No. Perfecto. Gracias también al Colegio de Ingenieros que nos ha permitido estar aquí. Le robo unos minutos nada más solamente para presentarme. Mi nombre es Oliver Crespo. Soy Country Manager de STEC Perú. Somos distribuidor autorizado aquí en Perú para comercializar toda la línea de productos Leviton Network Solutions, que es la línea de quien yo es responsable también para Latinoamérica. Entonces trabajamos muy de la mano. Solamente comentarles que tenemos stock disponible, también podemos darle soporte a las soluciones que necesiten, tanto dentro de STEC como también apoyados por John y por todo el equipo de Leviton. Y aquí está Rosy también, que es parte del equipo de Colombia. Y dejarles mis datos, decirles que STEC es una compañía que recientemente ingresó al país, pero tiene muchísima experiencia en la región trabajando proyectos de infraestructura para comunicaciones y telecomunicaciones. Estamos muy entusiasmados con el proyecto Perú y estamos de verdad que armando un excelente equipo y trayendo unas marcas sumamente buenas y de renombre como Leviton, ¿no? Estamos muy orgullosos de eso también. Les dejo mis datos, también los voy a dejar a las personas del Colegio de Ingenieros que nos están acompañando aquí para que, si ustedes tienen a bien, nos quieran contactar, nosotros encantados de
ayudarles y absolverles todas las dudas y también, como no, entregarles los productos que requieran. Gracias. Gracias, Carlitos. Gracias, Listo, John. gracias, Oliver. Entonces Gracias. pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Oliver, apaga tu cámara un ratito para pasar a preguntas y respuestas. Listo. Listo, John. En preguntas y Listo. respuestas ya hay 9 preguntas. Entonces Sí, puedes señor. escoger algunas de ellas. Claro, claro que sí. Vamos a leer algunas de ellas a ver cómo nos va. Julio Temoche, gracias Julio por tu pregunta, nos dice, ¿qué equipos pueden reducir las cargas en enchufes a través de IoT? Ya que se muestra un 28% de ahorro según el slide. Esto fue al principio de la conversación. Pues, ¿qué les puedo decir yo? Básicamente lo que uno hace es dejar de utilizar la corriente alterna tradicional y pasarnos a sacar la energía de los switches de telecomunicaciones. Seguramente hay un sinnúmero de elementos que cumplen con estas características. No sé, en este momento no se me ocurre cuál podría contarte, pero lo que uno busca básicamente es que deje yo de conectarme a las tomacorrientes que mencionas tú, básicamente, y me esté conectando o me conecte o saque la energía a través de los equipos activos, de los switches como tal. Hacia allá va el asunto. Entonces, tocaría buscar un poco más, y te lo digo porque pues Leviton no es fabricante de esos elementos, pero sí se puede buscar con cuáles se pueden reemplazar y que ya no se trabaje a 220 voltios AC, sino que se conecten directamente al IoT. Se me ocurre en este momento, por ejemplo, que en breve vamos a tener, por ejemplo, equipos de escritorio, computadores, televisores y demás, que se van a conectar a la red de cableado estructurado y no a la red eléctrica como tal, sin mencionar la iluminación, por supuesto. Giuseppe nos dice, ¿cuál es la diferencia entre edificio inteligente y edificio digital? Yo creo que el edificio inteligente ya existía, ¿saben? Hace un rato hablábamos de todo el tema de manejo de los diferentes subsistemas dentro de un edificio. Esto ya era un edificio inteligente. La gran diferencia con el digital es que ahora todo pasa a la red de IT como tal. Todos los subsistemas, no solamente algunos de ellos. Y creo que allí es donde está la diferencia entre uno y otro, entre el inteligente que ya existía y el digital, que es el que estábamos conversando hoy precisamente. ¿Vale? Anthony dice, esa cobertura de los WAPs es sin obstáculos, ¿correcto? Pues Anthony, aquí sí toca hablar con los fabricantes de equipos activos. Yo tengo muchos amigos que se dedican al tema y muchos de ellos dicen, no, mi equipo activo pasa paredes concreto, lo que tú me pongas enfrente yo lo paso. Yo en principio digo que esta está pensado para no tener obstáculos complicados, pero la norma habla de estos 12 metros como tal. Pero seguramente dependiendo del fabricante de los equipos, de los WAPs, de los Access Point, pues te va a dar unas características determinadas como tal. ¿Vale? A ver, ¿qué otra veo por acá? En edificios automatizados, me imagino que te refieres, Daniel Lozada nos pregunta, en edificios automatizados, me imagino que son digitales, para el cableado horizontal, ¿qué tan recomendable es hacer un híbrido de cobre y fibra? Pues, ¿qué tan recomendable? Depende de la tecnología que utilices. No, la norma me autoriza, digamos, la norma, por lo menos en la 568, yo puedo poner en el cableado horizontal tanto cobre como fibra. Es posible. Pero seguramente en un punto determinado tú vas a tener que convertir esa fibra en cobre para poderte conectar a tus equipos, ¿vale? Ahora, si tienes problemas con las distancias y vamos más allá de 100 metros, el tema de fibra podría ser una opción valedera, a pesar de que la norma habla de 100 metros, a pesar de que tú utilices fibra como tal. Entonces, mi recomendación a ustedes es que en el backbone del edificio, en el cableado vertical, sí se utiliza la fibra óptica y que en el horizontal, pues ya escojamos una categoría determinada, ¿vale? No es que sea mal usar fibra en la parte horizontal, pero seguramente la vas a tener que convertir para poder llegar a conectarte a tu usuario como tal, ¿vale? Lucero Naldi nos dice, muy buenas noches, excelente ponencia, gracias Lucero. No sé si nos podría enviar la presentación, por favor, este es mi correo. Yo creo que sí, Carlos, ¿verdad? Si nos pasa, vamos, a ver, justo ahora vamos a, ya que John ha dicho que podemos pasar su presentación, Sí, John nos lo va a compartir, sí, y sí, si sí. ustedes ven el chat del Zoom, hay un link de asistencia, a las personas que registran su asistencia, y ahí vamos a tener sus correos electrónicos, a esas personas se les va a pasar la presentación de John en PDF. Sí, ¿Ok? por supuesto, por También supuesto. aprovechalo, vamos a hacer un corte y cada preguntas un ratito, también hay una encuesta de satisfacción, que también me gustaría que la llenen, que también se los acabo de pasar hace unos momentos en el chat del Zoom.
Es importante también para saber en qué podemos mejorar y qué otros temas podemos tocar. De repente otros temas que también Leviton nos pueda ayudar en el futuro y ustedes lo pongan aquí en la cuenta de satisfacción. También podemos contar con Claro. John o con su equipo Sí, para, sí, sí. para estas charlas. Y también es importante, les he pasado nuestro link de Facebook del capítulo, porque ahí ponemos todas nuestras actividades. Si ustedes quieren saber qué estamos haciendo en el día a día, ahí ustedes nos pueden ubicar todas nuestras actividades. Hemos retransmitido esta actividad. Es decir, ustedes pueden volver a entrar a nuestro Facebook y pueden ver la grabación sin ningún problema en la actividad, si es que perdieron o se perdieron en algún momento de la charla. Ok, John, sigamos con las preguntas. Excelente, Carlos. Dice Edson Salgado. Buenas noches, Edson. ¿Cuán recomendable, según tu experiencia, es el cableado de zona? Yo te puedo decir que depende del usuario. Hace muy poco cerramos un proyecto con cable, usando ese tipo de cableado o de diseño, con un banco importante que se llama Bancolombia, aquí en Colombia, que es el banco más grande de nuestro país. Y sus nuevos 2 edificios, estamos hablando de 2 edificios de más o menos 10 pisos, tendrán unos 3.000 puntos. Lo hicimos utilizando esta forma de diseño. Porque el banco es muy dado a cambiar a las personas de ubicación, llamémoslo así. Entonces ese mover y moverlo para acá y para allá hace que si utilizan un cableado tradicional, pues para ellos es inmanejable y tener que tender otra vez cables hasta cada usuario nuevo es complicado. Entonces lo hicieron así, pero no es muy común, es lo que quiero decirles. No es que muchos lo utilicen. Está bien, es interesante, pero por eso les digo, depende del usuario que ustedes, con los cuales estén trabajando o el usuario que ustedes sean como tal. ¿Vale? John Huachun dice, el punto de concentración cumple la función de un switch PoE. Puede ser, tenemos de 2 tipos, el que es pasivo y el que es activo. Entonces podemos tener activos con switches que van allí o pueden ser pasivos, es decir, que simplemente sean un punto de conexión de los jacks y de los patch core como tal. A ver, Eulogio Alberto nos pregunta, ¿cómo realizan la canalización para el cableado estructurado para IoT, ya que se ven que son demasiados cables? Este es importante y es que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer ese tipo de diseños, por supuesto, la infraestructura que va a soportar los cables. Aquí es importante y les recomiendo la norma, la 569D, porque ahí nos dice, bueno, ¿y de cuánto debe ser la dimensión de las tuberías o de las bandejas para poder soportar esta cantidad de cables? Por supuesto que es mucho cable. Por supuesto que sí. Hay que diseñarlo teniendo en cuenta, muy importante, el diámetro del conductor o de los conductores que vamos a utilizar. ¿Vale? A ver si veo por acá. José Morocho nos dice, soy ingeniero electrónico. Mi deseo es dedicarme al IoT. Muy bien, José, pues creo que vas muy bien encaminado. Estoy terminando el CCNA. ¿Cuál es el siguiente estudio que tú me recomiendas para orientarme al campo del IoT? Pues mira, yo lo que te recomiendo, por supuesto que hay 2 temas. Uno son los equipos activos y los siguientes son los pasivos. Sería importante que te capacitaras en ambos. Entonces, ojalá que pudieras obtener la certificación de un fabricante de cableado. Ojalá que seamos nosotros, por ejemplo, Leviton. Les informaremos pronto cuándo va a ser nuestra certificación oficial. Si no es Leviton, pues con una buena marca. Y por el lado de los equipos activos, que también te comiences a capacitar con los señores de Cisco, con los que ofrecen el tema de iluminación PoE, con todos esos subsistemas para que te capacites y puedas ofrecer una solución completa a tu cliente. Esa es la idea, porque si sabes mucho de cableado, pero no de los equipos activos, comienzas a cojear, básicamente. Ruth Casilla nos dice, buenas noches, ¿qué tan favorable es la implementación de IoT en los hospitales? Es muy favorable. Muy favorable. De hecho, hace poco cerramos unos proyectos enormes en Chile de un hospital de 10.000 puntos, más o menos para que se den una idea, y ahí estaba involucrado todo el tema de IoT. De hecho, ellos tienen un capítulo en su especificación que se llama corrientes débiles y es grueso, porque antes nos daban 2 hojitas diciendo eso tiene que ser 6A, punto. No, ahora tiene que ser tiene que tener muchísima más información como tal, ¿vale? A ver, ¿dónde hay otra pregunta? Cristian Yupari dice, ¿Leviton suministra cableado para sistemas BMS? Pues mira, nosotros básicamente en Leviton fabricamos cables de par trenzado balanceado. Categoría 5E, 6, 6A, categoría 8 y fibra óptica. Entonces, no tengo muy claro si los de BMS son de qué categoría, si son son 3 conductores, son 4. Nosotros fabricamos cables de telecomunicaciones. Hasta hace poco categoría 3 también, pero creo que ya no. Entonces, pues siendo la hora que es, querido Carlos, se Carlos. utiliza
Sí, John, en dime. algunos diseños para BMS se utiliza el cable par trenzado, Perfecto. UTP o apantallado, dependiendo del diseño. Perfecto. Para que ustedes sepan, nuestras fábricas están ubicadas en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y de allí es donde traemos este cable balanceado de par trenzado, de 4 pares, 8 hilos, como tal. ¿Vale? Muy bien. Augusto Zabalaga nos pregunta, ¿cómo se administra una red basada en los nodos? Es una muy buena pregunta y yo esa pregunta se la transmitiría al señor de los equipos activos. Porque claro, nosotros como fabricantes de equipos pasivos nos encargamos de que esa autopista esté lista para llevar la información. ¿Cómo administro cada uno de los equipos activos? Pues tendremos que tener una charla precisamente de los señores de los equipos activos, lamentablemente, es lo que puedo decirte en este momento. A ver, John Watson nos dice, en el cableado por zonas para los puntos de concentración, ¿es necesario un espacio físico determinado o infraestructura básica como un rack? Pues nosotros en Leviton particularmente tenemos cajas que se pueden ubicar en el piso falso o en el techo técnico como tal. No necesariamente son racks. Entonces son cajas donde yo puedo ubicar patch panels, por ejemplo, y ahí puedo hacer toda la interconexión sin necesidad de tener un espacio físico o como un rack o un gabinete. ¿Vale? Y bueno, creo que por ahí, Carlos, yo de Okay. verdad les agradezco. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes, un orgullo. Ojalá que me vuelvan a invitar. De verdad que fue un gusto conversar con Te ustedes y tomamos la me pongo a palabra, sus John. órdenes. Sí, 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 me pongo a sus órdenes y pues seguimos conversando. Aquí estamos a la orden. No sé, creo que, bueno, les voy a poner acá mi presentación. Un segundo simplemente para que vean mi Sí, contacto. claro, claro. Los que necesiten escribirme, alguna duda, etcétera, pues aquí les voy a poner mi correo electrónico. No sé si lo están viendo en este momento, a ver. Ahí estamos bien. Ya, ahora se ve. Ahí está. Justo Vale, se ve pues es ahorita. A los que estamos como john.prieto. panelistas, si podemos ir prendiendo nuestra cámara, sería excelente para Uh-huh. los que estamos como panelistas. Quiero agradecer, antes de agradecer a nuestro expositor, quiero agradecer primero a todos nuestros colegas peruanos que se han conectado a esta charla. Además, agradecer a colegas de nuestros países vecinos como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay y Venezuela, quienes han participado activamente en esta presentación. Agradecemos principalmente, como Colegio de Ingenieros, a John Prieto por su participación. También agradecemos a su colega Rosy Rosillo, quien es Key Account Manager de Network Solution para Leviton. Y también agradecemos al señor Oliver Crespo Leiva, Country Manager de STEC Perú, distribuidor autorizado de Leviton para Perú. Para recordarles, ya les hemos puesto en el chat nuestro link de Facebook para que nos sigan y vean todas nuestras actividades. La asistencia no se olviden de llenar y para nosotros es muy importante que también llenen la encuesta de satisfacción que está en el chat del Zoom. Para cerrar esta noche, y volviendo a agradecer a John por su presentación el día de hoy, vamos a llamar y vamos a invitar al ingeniero Paul Troncoso Castro, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima, para que nos dé unas palabras de cierre de nuestra conferencia internacional Edificios Digitales, OE y IoT, preparando tu red para el futuro. Adelante, Paul. Gracias, Carlitos Chancafe. Igualmente, primero agradecer efectivamente a John Prieto, que desde Colombia, un país acá vecino y amigo también nuestro, nos ha ilustrado con sus conocimientos sobre esta conferencia. Acá un poco siempre el tiempo queda corto. Edificios digitales, POE y IoT, Internet de las Cosas. Preparando tu red para el futuro, que así se denominó este webinar, esta videoconferencia. A la vez también acá su partner Oliver Crespo, que acá está en Perú, Country Manager. Agradecer también a la empresa Leviton, que de forma muy generosa nos ha brindado a estos brillantes expositores. De igual manera también a Carlos Chancafe, porque él es el presidente de este comité especializado de Data Center y cableado estructurado. Él muy modestamente no lo menciona, pero a mí me toca indicarle mencionarlo. Esperaba que me menciones, Paul, no me esperaba menos. Es que yo mismo no me puedo tirar flores. No, venga a agradecer siempre lo que nos ha indicado nuestro amigo John Prieto, de que efectivamente este modelo en el cual Leviton está incursionando o ha incursionado ya, un poco involucra
la parte tradicional de voz y datos, y luego le agrega la parte de lo que es energía, ¿no? El modelo tradicional de voz y datos, yo adicionado a lo que es la parte del Ethernet, las redes, se conecta una serie de dispositivos en lo que son los edificios, lo he denominado edificios inteligentes. Sabemos que es datos y energía. Un poco también nos ha dado una visión de la normativa, ¿no? La normativa, efectivamente, ya sea de la CISO o lo de ANSI, pero igual, la normativa hay que cumplir de todas formas. Y dentro de ello hay una serie de datos nuevos que efectivamente, lo ha dicho, la tecnología evoluciona a mucha velocidad y de todas formas hay una serie de consideraciones nuevas sobre lo que es cableado estructurado. Pero ya no lo voy a repetir la conferencia, ha estado bastante buena y nuevamente agradezco la voluntad de compartir los conocimientos. No olvidemos que nuestra vida en general es un camino a largo plazo, ¿no? Donde en unas veces nos toca ser maestros y en otras nos toca ser alumnos. Hoy día nos ha tocado ser alumnos, nos ha tocado aprender. Y para que a todos los acá participantes, que son un número bastante importante de participantes, felicitarlos a todos, felicitarlos enormemente por su tiempo, han dedicado su tiempo a capacitarse, a aprender cosas novedosas y cosas nuevas de la tecnología. La tecnología avanza a pasos agigantados y nuestra obligación es estar siempre atentos y caminar en esa ola enorme que es el avance tecnológico. Felicitar a todos y nada, de mi lado también, nada más agradecer a todos ustedes, indicarles que el capítulo de electrónica, en esta primera conferencia, nuevamente hemos reiniciado las tareas que concluimos el diciembre pasado, siempre en esta modalidad virtual, y vamos a continuar de forma constante y perenne durante todo este año, dándoles capacitaciones para que ustedes siempre estén al día con la tecnología. Felicitarlos a todos ustedes, y de mi lado, siempre indicarles que se cuiden, porque todavía la pandemia no se está yendo, tienen que tener cuidado, manténganse siempre atentos, la precaución es importante, y nos seguimos viendo en estos caminos de la vida. Un fuerte abrazo para todos y bendiciones. Buenas noches. Muchas gracias, Paul. Muchas Adiós, gracias, muchas Paul, por las gracias. palabras. Gracias a Muchas todos. gracias, Paul, por las palabras de cierre. Agradecemos a nuestro expositor nuevamente, John Prieto, a Rosy Rocío, Oliver Crespo, a Eduardo Castillo, a todos los que nos han estado como panelistas el día de hoy. También recordarles que esta pandemia no termina y que obviamente estamos haciendo muchas cosas virtuales. Síganos en Facebook para que ustedes estén enterados de todas nuestras actividades. Les agradecemos a todos por su participación el día de hoy. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, el capítulo de Ingeniería Electrónica y el Comité Especializado de Data Center y Cableado Estructurado está muy agradecido por su presencia en esta charla. Muy buenas noches a todos ustedes, cuídense mucho y quédense en casa. Un fuerte abrazo a todos. All right.